El naturalismo es una corriente filosófica, ¿no?, que estudia el derecho natural, ¿no? Y el derecho natural es la naturaleza, el hombre en su estado de naturaleza. Sobre eso habló John Locke, habló David Hume, me olvidé también de él, David Hume, habló también Rousseau, ¿no?, del hombre en estado de naturaleza, ¿no? Y en la cual, por ejemplo, los filósofos naturalistas sostienen de que el derecho positivo, o sea, hay dos vertientes principales, ¿no?, el naturalismo y el positivismo. El es derecho, ¿no?, derecho natural y el derecho positivo. Derecho natural, el hombre en su estado de naturaleza, sin una norma creado por el hombre. O sea, y el derecho es creación humana, básicamente. Y el positivismo, o el derecho positivo, son los códigos, ¿no? Los códigos que nosotros tenemos. Acá está encarnado el positivismo. Pero básicamente, ¿qué es el positivismo? Es un conjunto de normas en la cual nos dicen a nosotros cómo debemos comportarnos en sociedad y no permite un mayor análisis, ¿no? La próxima clase va a ser, o la próxima, ¿no?, después del examen, positivismo, ¿no? Y después veríamos el idealismo alemán, ¿no? Entonces, el positivismo son un conjunto de normas jurídicas establecidas, creadas por el hombre. ¿Con qué finalidad? Para guiar la conducta humana, decirle al ser humano o imponerle, coaccionarlo, ¿no? Es una coacción, una coerción. En derecho se habla de coerción y coacción, ¿no? ¿Qué es coerción? Están las normas y te está coercionando. Te está coercionando. Pero cuando no lo cumples, entra la coacción, ¿no? Y viene pues, el Estado, pisa fuerte y te maltrata, ¿no? Te rompe un hueso, te pega, te manda al calabozo, te manda al penal, ¿no? Eso se llama ya coacción, ¿no?, donde el Estado utiliza la fuerza, ¿no? Pero el positivismo básicamente es eso, ¿no? O sea, te imponen determinadas conductas para que tú te conduzcas de acuerdo a esas normas. Pero nosotros los seres humanos no nos gusta obedecer, no somos reacios. Y por eso existe el delito, ¿no? ¿Y por qué existe el delito? Porque básicamente no nos gusta obedecer. Al ser impuesto, no nos gusta, ¿no? Por ejemplo, el delito de homicidio dice, el que mata a otro. Allí está escrito desde hace décadas en el Código Penal. Y la ley te motiva, entre comillas. La ley te enseña, te dice, si tú matas, te vas de 6 a 20 años a la cárcel. O si matas a una mujer, feminicidio, te vas a ir de 25 hasta cadena perpetua a la cárcel. Y la ley te motiva. El positivismo te está diciendo, no te dice que no lo hagas, sino dice, si lo haces, te vas para allá. Igual, el caso de Patás, 13 vigilantes, porque no eran mineros, eran vigilantes, estaban cuidando el socavón, un túnel, ¿no?, un túnel ahí. Y los que vinieron a matarlos, eh, no sé si conocían o si el Código Penal les decía, si matas te vas a la cárcel, no sé, ¿eh? No sé si lo sabrían o no, pero en el derecho no se puede aplicar el desconocimiento, ¿no? No se puede decir yo no sabía,
Pero ahí estaba el derecho, ¿no? Con sus normas, con todo el Estado ahí, un positivismo ahí estaba latente. Y en ese túnel estaban matando con unos armamentos grandazos, un fusil, con unas balas, unos cartuchos así grandazos, ¿no? Y le ponían el cañón en la nuca con silenciadores y disparaban uno por uno, ¿no? ¡Pum! Ya, ese de allá, ¡pum! Al que se está moviendo, ponte bien, acomódate, ¡pum! Uno por uno. Eso es impactante, ¿no? Tengo el video de la ejecución. ¿Y el derecho? ¿Dónde queda? ¿Dónde queda el derecho? ¿No? Entonces eso merece un análisis desde el derecho positivo. Y el derecho natural, allí funciona pues el derecho natural, ¿no? Ahí está el ser humano en su estado de naturaleza, donde prevalece el instinto, y el instinto siempre gana, siempre supera a la razón, siempre lo supera, ¿no? Y el raciocinio es más lento, llega tarde. Porque si todos razonáramos, no creo que exista delito. Y no sé por qué existen los crímenes. Los delitos de corrupción. No se podría decir que, por ejemplo, el que estaba ejecutando allí a esas 13 personas en una cueva, a veces dice, no, que ha vivido en un hogar disfuncional o ha vivido en un hogar donde todos eran sicarios, de repente su nivel de educación, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, y los delitos de corrupción de funcionarios, donde son ingenieros, arquitectos, abogados, etcétera, ellos cómo lo persiguen la norma, ¿no? Y defraudan al Estado, ¿no? ¿Ya? Bien, entonces el naturalismo estudia los principios y valores del derecho natural, ¿no? Y que son anteriores al derecho positivo, ¿no? Es anterior, antes de que exista el positivismo son los códigos y en el derecho anglosajón es la jurisprudencia, ¿no? Ellos no tienen códigos, nosotros sí, entonces el derecho natural es antes, ¿no? Y estudia la conducta algo que es inherente a la naturaleza humana, ¿no? ¿Ya? Y la naturaleza humana es bastante complejo y prevalece el instinto, ¿no? El raciocinio llega tarde porque cuando llega información de la realidad eh, ingresa por la vista o por el oído y va pues al cerebro reptiliano, ¿no? Ahí hay unos componentes por ahí, pues el hipotálamo, el tálamo, etcétera, etcétera, y la información me parece llega al tálamo o al hipotálamo, ¿no? No sé, uno de los. Y, y llega la información, lo procesa y reacciona, ¿no? Porque la razón está pues en el neocórtex, ¿no? Ahí está arriba, ahí el hombre ahí. Y entre ese cerebro reptiliano, vegetal, y el neocórtex hay un cuerpo calloso, ¿no? Que permite el enlace de entre esos dos. Pero hasta que llega la información al neocórtex, ya el ser humano ejecutó conductas, ya realizó conductas, tomó decisiones rápidas, violentas, a partir de la información que recibió, provenientes de la realidad, ¿no? Y esa información es reflejo de la luz solar, ¿no? Porque llega la luz solar o llega la iluminación artificial, reflexiona o refracciona y llega hacia nosotros, ¿no? Y nosotros le damos los conceptos, pero el que le da los conceptos
es el raciocinio. Pero en un primer momento llega la información y va al cerebro reptiliano y luego, después, va para arriba, ¿no? Acá al neocórtex, y el neocórtex, ahí está la razón, recién se da cuenta cuando ya el ser humano mató, violó, etcétera, etcétera. Por eso viene ese tema que después dicen, ya cuando se dan cuenta de que han cometido algo, dicen, la malogré, ya qué cosa hice, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, y ese es el derecho natural, ¿no? La naturaleza humana. Pero para el derecho, para el positivismo, para el derecho penal, el que comete un crimen utiliza la razón y la voluntad. ¿Será verdad eso? No lo sabemos. En realidad creo que no, ¿no? Porque en el penal, de acuerdo al derecho penal, en el penal, ¿no? En la cárcel, están todos los que han usado la razón y la voluntad y han generado un desprecio a las normas y han cometido un crimen. ¿Qué pasará por la mente de un violador? ¿No? Y por uno que defrauda al Estado, ¿no? Allí ya decir que el hombre es civilizado, no lo sé, ¿no? Bien, entonces seguimos, ¿no? Entonces el naturalismo estudia la naturaleza humana y es antes que el derecho positivo. Antes, porque el derecho positivo es una creación humana. El derecho no es una cuestión divina, no, sino es que el ser humano diseña el derecho con la finalidad de controlar, de orientar o de coaccionar y decirte no lo hagas la conducta humana, ¿no? Y el mismo humano dice hace esto, hace el otro, y ese es el Congreso, ¿no? El Congreso emite leyes y para decirte haz esto, no lo hagas, si lo haces vas a ir a la cárcel, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces y un naturalismo afirma que existe un derecho natural, ¿no? Que no es creado por el ser humano. El derecho natural no es creado como el positivismo, ¿no? El positivismo es una creación humana, pues eso está mal hecho, ¿no? Y si el derecho está mal hecho, entonces nosotros qué estudiamos, ¿no? No sé, porque el derecho no funciona, no funciona. Porque uno de las finalidades del derecho penal, especialmente del derecho penal, es prevenir delitos. Prevenir delitos. Esa es la finalidad del derecho. Cuando un juez emite una sentencia, ¿no? De 30 años, 35, cadena perpetua, y los juristas se jactan, ¿no? La fiscalía dice, se logró sentenciarlo a 35 años, es un logro. El juez sentencia a 35 años y en la página web, la red dice, el Poder Judicial sentenció, llevó a una persona a la cárcel 35 años, ¿no? Como si fuera un logro, ¿no? Algo extraordinario. Pero la finalidad es prevenir delitos, proteger bienes jurídicos, y el otro, que es bastante cuestionable, quizás peor que la prevención, es la resocialización. Que en el fondo el que realiza eso es la cárcel, que tampoco no funciona. ¿Previene delitos? No. El positivismo. ¿Eh? ¿Previene delitos? No. ¿Protege bienes jurídicos, por ejemplo la vida? No. No protege, pues. Y resocializa tampoco. Entonces, ¿qué hace el derecho? ¿Qué hace el positivismo? Crisis.
y estamos en serios problemas, porque el derecho ya llegó al tope, ¿no? Todo es cadena perpetua, ya, pero igual siguen matando, igualito, siguen matando, asaltando, y ya, ¿qué vamos a hacer? No se sabe, ¿no? ¿Ya? Ese es el positivismo, ¿no? Que es bastante cuestionado. Muchos dicen que no debe existir el derecho penal, porque no lleva a ninguna solución, ¿no? Entonces, el naturalismo es creado, no, perdón, el naturalismo no es creado por el hombre, ¿no? Ni por el Estado. Ha existido antes del derecho positivo, ¿no? ¿Ya? Y cuando estaba el hombre en estado de naturaleza, el hombre caminaba, se desplazaba, unos filósofos dicen que era violento, el ser humano era violento en estado de naturaleza porque tenía que defenderse, ¿no? De los animales, de los propios seres humanos, ¿no? Y tenía que ejercer violencia para poder defenderse, ¿no? Era nómada hasta que se volvió sedentario, ¿no? Y tenía que ser violento. Y según Marx, dice, ¿no? Cuando el primer hombre cercó un pedazo de tierra, ¿no? Y no eran pedacitos, ¿no? Eran inmensos territorios, allí se generó la desigualdad. Porque a los otros los botaron de sus tierras y ocurrió la propiedad privada. Y ahí ya vino los problemas, de acuerdo a Marx, ¿no? Porque ya generó la desigualdad, otros tenían propiedades y los que no tenían propiedades tenían que venir a trabajar las tierras y se produce toda una teoría, ¿no? De acuerdo a Marx. Entonces el naturalismo no ha sido creado por el hombre, ¿no? Es anterior al derecho positivo y se deriva de la naturaleza de las cosas, ¿no? O sea, entre el ser humano y las cosas, o mejor dicho, entre el ser humano y la naturaleza. Y aparentemente, porque también nadie lo ha visto, no se sabe cómo vivirían, ¿no? Aunque Montesquieu, John Locke y David Hume realizan una abstracción de cómo era el hombre en estado de naturaleza, ¿no? Pero si vivirían bien, entonces no hubiese existido el contrato social, ¿no? No hubiese existido eso, el contrato social. Porque si hubiesen vivido bien, ustedes saben, pues, ahí era la ley del más fuerte, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso es básicamente el derecho natural, ¿no? Y, y hay valores universales ahí en el naturalismo, ¿no? Que son principios y valores. Entre ellos tenemos, ¿no? Lo básico en el derecho natural, la justicia, la igualdad, ¿no? Ahí tenemos la justicia, ¿no? La justicia, la igualdad, la libertad y la vida, que son válidos para todos de acuerdo al derecho natural, ¿no? ¿Y qué es la justicia? Muchos se discute ese tema, ¿no? Sobre la justicia, incluso se dice, ¿no? Corte Superior de Justicia, ¿no? Y en el derecho, ¿practicamos la justicia? La justicia es un valor, ¿no? Es una virtud. Es una virtud la justicia. Y en el derecho no, no he leído, ¿eh? De que exista, ¿no? Vamos a aplicar justicia, o qué es la justicia, ¿no? Por ejemplo, Aristóteles o Platón, no Platón, con respecto a la justicia, pero ya no es en estado de derecho natural, ¿no?
porque no se sabe cómo era la justicia eh, de los seres humanos en estado de naturaleza, ¿no? No se sabe, todo es pura abstracción. Pero como nosotros estamos en un mundo del conocimiento occidental a partir de Grecia, ¿no? Dice que el conocimiento occidental es el conocimiento de Platón y el resto es un pie de página. ¿Ven? Y el resto es pie de página respecto a las ideas de Platón. Platón dijo que la justicia es darle a cada uno lo que le corresponde. Darle a cada uno lo que le corresponde o lo que le toca, lo que es de él. Ese es tuyo, toma. Esto es tuyo, toma. Darle a cada uno lo que le corresponde. Para Aristóteles es la equidad. Tiene que existir un equilibrio, pero también la equidad es darle a cada uno lo que le corresponde, pero ahí viene el dilema, ¿no? Hay otros que tienen más y otros que tienen menos, y ahí aparece la desigualdad, ¿no? Entonces la justicia es un valor inalcanzable y en el derecho que se dice, mm, por ejemplo, uno como abogado gana un juicio penal, lo absuelven a tu patrocinado, al imputado o al acusado por un delito X, lo absuelven, ¿yo qué diría? O mi patrocinado, el acusado, ¿qué diría? ¿Qué diría? Se hizo justicia. ¿Y la víctima qué diría? Aquí hubo injusticia, aquí hubo arreglo y aquí no pasa nada. Ahora, ¿y de qué depende de que lo absuelvan? Depende de los medios de prueba, ¿no? Y de los argumentos del fiscal. Entonces la justicia está en función de los medios de prueba, básicamente, ¿no? No para el derecho, ¿no? Porque de un punto de vista filosófico la justicia es un valor, nace a partir de la virtud, ¿no? Y y la razón, ¿no? Y la razón genera la voluntad, ¿no? Pero en el fondo está la felicidad, en la cual la felicidad también es un valor o es un criterio abstracto y que en esta tierra nadie es feliz, ¿no? Aparentemente decimos somos felices, pero todos los días hay problemas, ¿no? ¿Ya? Entonces, uno de los valores del justnaturalismo es la justicia. El otro es la igualdad, ¿no? En la cual todos los seres humanos son iguales ante una norma. Y en el positivismo sería todos somos iguales ante la ley. Toditos somos iguales. Entonces se dice que es un derecho de conducta, no de autor. Porque, ¿qué es derecho de conducta? Que todo lo que tú haces en la realidad y eso genera derecho, genera deberes y derechos, ¿no? Entonces, estando en la realidad, eh, en el derecho se evalúa la conducta, pero no se evalúa al autor, ¿no? O sea, derecho de autor no se evalúa porque, por ejemplo, si tú eres feo, ya pues te vas a la cárcel por feo. Y si no tienes pelos, ya, todos los pelados, el juez diría, ¿no? Los pelados no me gustan, se vayan a la cárcel. Eso se llama derecho de autor, pero eso no interesa, sino lo que se sanciona es el derecho de la acción, ¿no? ¿Ya? Entonces la igualdad, somos iguales ante la ley, porque en el fondo los seres humanos no somos iguales, ¿no? Y nunca lo seríamos tampoco, ¿no? El otro es la libertad, ¿no? La libertad. La libertad.
Todos somos libres. Rousseau, Rousseau cuando empezó su libro El contrato social dijo, ¿no? Todos nacemos libres. Mm, no lo sé, ¿no? ¿Somos libres? Sí, el derecho nos dice, no camines por aquí, anda por allá, está el semáforo, está el rojo, para, tienes que ir por allá, paga tus impuestos, trabaja, somos libres. La libertad en sí no existe tampoco, ¿no? Nadie es libre. Por ejemplo, dice la libertad de opinión, ¿no? Pero la libertad de ideas, tú puedes opinar, pero ¿cómo se genera esa opinión? A partir de información proveniente de los medios de comunicación, básicamente, y de la realidad. Por ejemplo, yo estoy acá en mi oficina, esto es mi realidad, y no veo más, esto es mi realidad, mi entorno, esto es mi realidad. Mi conocimiento está circunscrito a esta realidad, y no hay más. Miro por la ventana, y listo, ¿no? Viene la información en forma de fotones, ¿no? Como dice la mecánica cuántica, ¿no? En ondas y corpúsculos. Atraviesan y llegan a la vista en forma de señales físicas, ¿no? Y esa es mi realidad. No conozco más, pero ahí viene el tema de que aparecen los medios de comunicación, ¿no? El internet, TikTok, etcétera, etcétera, la televisión, que nos genera en nosotros opiniones. Y esa es su chamba, ¿no? Generar opiniones en nosotros. Y nos generan opiniones, ¿ah? De acuerdo a lo que ellos creen conveniente, ¿no? Hay unas centrales de información que procesan la información periodística y lo lanzan a los medios de comunicación y ya todo empaquetado, ¿no? Empaquetado. Y lanza. ¿Y nosotros qué hacemos? Vemos, observamos y eso genera opinión. ¿Es la verdad? No lo es, pues. Entonces por eso nuestra opinión ya está maltratada, ¿no? Tergiversada, manipulada. Y los grupos de poder dicen, ustedes deben pensar así, de esa forma, no deben pensar más. Ya, mándale la información para que piensen así, de esta forma. Otra forma no le mándale esto nomás. Que conozcan la verdad no les interesa, sino manda esto, ¿no? Por eso hay información que esa información ingresa y te genera, pues, ¿no? Juicios, representaciones, y tú opinas, ¿no? O sea, tú opinas en base a lo que ellos han querido que tú pienses y opinas. Por ejemplo, Dina Boluarte es una desgracia, ¿no? ¿Cómo le dicen esto? Las encuestas dice que está en 2%. ¿Y quién lo sabe? ¿Mm? De, porque los medios de comunicación lo dicen, ¿no? ¿Y, y ellos cómo lo saben? No hay una encuesta ahora, habrán encuestado pues a cuánto, 100 personas. Y de ahí sale una idea, un concepto de que Dina Boluarte tiene 2% de aprobación y eso lo lanzan. Llega a Roberto Maceo 2%. Y eso te genera qué cosa? Opinión, ¿no? ¿Ya? Bien, entonces la libertad tampoco existe, ¿no? En realidad no existe nada, creo, ¿no? Y derecho a la vida, ¿no? Como decía Montesquieu, todos nacemos libres desde que nacemos y tenemos derecho a la vida. Y esto ya es, ¿cómo les puedo decir? Palabras mayores, ¿no? El derecho a la vida. Es fácil decir, ¿no? Que todos tenemos derecho a la vida. Por ejemplo, ahí, cuando han matado a 13 vigilantes en Patás,
¿Qué pasó con el derecho a la vida? A la vida de las personas, a los que les estaban ejecutando. O sea, esa vida que está ahí, no les interesaba, lo despreciaba o no sabían. Si sabían, ¿quién no sabe que tenemos nosotros que respetar la vida de los demás? ¿No? Un principio, respetar la vida de los demás, el derecho a la vida. Y nosotros somos garantes, debemos garantizar la vida de los demás, así como ellos también deben garantizar mi vida. De esta manera que yo soy garante de la vida de todos que me rodean y debo respetarlo, ser empático, ¿no? ¿Qué es la empatía? Que yo tengo que ponerme en las zapatillas de él, ¿no? Entenderlo. Pero ¿qué pasó con esos señores? Derecho a la vida. No creo que en primaria no le hayan enseñado, ¿no? O en secundaria, de que se tiene que respetar el derecho a la vida de los demás. Y pareciera de que este principio, ¿no? El derecho a la vida, me parece que no se enseña en los colegios, ¿no? Si hay alguna pregunta me lo dicen, ¿no? Levantan la mano y pregunten nomás. Estamos en filosofía, ¿no? Para cuestionar. En filosofía se cuestiona todo. Si uno no duda, no hace filosofía, ¿no? Y lo que no permite el derecho, ¿no? En el derecho nada se cuestiona. En el derecho está las leyes y los abogados aplicamos las leyes, punto. Acá no hay que está feo, está bonito, no me gusta, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en filosofía se cuestiona, ¿no? Entonces el derecho a la vida, por ejemplo, los sicarios, ¿qué pasa en ellos? ¿Mm? Ahora muchos dicen de que, bueno, el entorno, hogares disfuncionales, etcétera, pues eh, esos son puro libro, pues, ¿no? Pero en el fondo, no sé qué pasa con el ser humano, no sé qué está pasando, y a mí me parece de que es un tema de control, ¿no? No se controlan. Y hay que reflexionar sobre eso, ¿no? Sobre esas conductas delictivas que generan mucho daño a la sociedad. Matan, quitan la vida a seres humanos, pero la filosofía que dice que nosotros, cada uno de nosotros, debemos respetar la vida de los demás, ¿no? Y hay toda una teoría, ¿no? Hay libros de esos, volúmenes, pero la realidad, ¿no? Es otro, la envidia, ¿no? El desear el mal a otras personas, no respetarlas. Esos son principios del naturalismo, ¿no? ¿Ya? Entonces, con respecto a la vida, queda, quedan dudas. Quedan dudas que si realmente el ser humano tenemos presente que todos tenemos derecho a la vida, pero a nivel de razón, cuando está el raciocinio, quizás allí podríamos pensar, ¿no? Quizás allí, ¿no? De que ellos tienen derecho a vivir y que yo tengo que respetarlo, cuando está la razón. Pero cuando la razón no está y está prevaleciendo el instinto, el raciocinio no existe, no sé dónde estará, ¿no? Está en el neocorte por ahí dando vueltas porque no se sabe dónde está. Y cuando el instinto prevalece, lo aplasta al raciocinio, no lo aplasta, sino que todavía no está. El raciocinio está en el neocorte, que está acá arriba, ¿no? Mientras en la parte interna del cuerpo calloso para abajo, allí está el instinto, ¿no? El impulso, como diría Jung, ¿no? Carl Jung. Y, y ejecuta, pues. No hay control. ¿Quién lo controla? Nadie. Ahí está el ser humano en su
estado natural, ¿no? Primitivo. Y comete los crímenes, ¿ve? Mata, ¿no? Pum, pum, pum. Si ustedes ven ese video, o de repente lo han visto, es espeluznante, ¿no? Terrorífico, cruel, inhumano, que atenta contra ese derecho que es el derecho a la vida de las otras personas. Pero pareciera de que el derecho está colapsando, ¿no? Los abogados se rasgan las vestiduras, los filósofos piensan como otros, ¿no? En filosofía, cuando yo escucho a los filósofos, porque ahora estoy llevando teoría de la justicia y el otro curso se llama Pensadores Contemporáneos, los filósofos, no sé qué pasa con sus cerebros, se transforman y piensan y se sienten un Aristóteles. O sea, el filósofo piensa como Aristóteles, razona como Aristóteles y incluso dicen, Aristóteles pensaba así, ¿no? Cuando Marx decía de que la filosofía solo ha servido para que el filósofo se siente y piense lo que él hace, ¿no? Pero la idea de fondo es transformar la realidad, cambiar la realidad y que la realidad cambie. Y hasta ahora estamos en crisis, ¿no? Hasta aquí alguna pregunta para seguir avanzando, ¿no? Entonces, pregunta nomás, ¿ah? Hay que cuestionar todo, ¿no? Entonces aparece la superioridad del derecho natural, ¿no? Entonces el naturalismo considera el derecho natural es superior al derecho positivo, ¿no? Y acá hay un criterio muy importante que las leyes, ¿no? Que las leyes positivas, las que están en los códigos, deben estar conforme con el derecho natural para ser válidas y justas. ¿Qué significa esto? De que el derecho positivo, las leyes, deben estar de acuerdo a la realidad para que esas leyes sean válidas y justas. O sea, cuando una ley es válida, cuando está de acuerdo con la realidad, ¿no? Y eso es mentira, pues, ¿no? El Congreso, en el caso del Perú, están en la capital de la República, de aquí como a cuántos kilómetros de Huancayo, no sé cuántos kilómetros, 400 creo, y si nos vamos más allá del Guaitapayana, donde hay unos pueblos que más lejos, por allá, ¿no? Oye, nororiental, Tahuachocolpa, Surcubamba, y la selva, por ahí también está la selva, el Brae. Y si nos vamos, ¿y las leyes dónde lo hacen? En el Congreso, que está en la capital, la Avenida Bancay. Y cuando van a crear leyes, piden información al Estado. El Estado envía estadísticas, envía informes de personas que han pensado y que nunca han visto la realidad, ¿no? Sentado, es como el jurista también, ¿qué hace el jurista? El abogado, el jurista, cuando va a crear ley está sentado en su despacho pensando y crea leyes de acuerdo a lo que él piensa, ¿no? O sea, él tiene esa idea, ¿no? De que el delincuente, si no hace lo que él piensa, eso está mal, es un delito, ¿no? Cuando ni siquiera ha conversado con eso, con el feminicida, ¿no? Nunca, ni siquiera lo han visto, nunca han conversado ni siquiera con uno. Entonces hay que ir a la realidad, ¿no? Entonces, ¿qué dice el naturalismo? Dice que el derecho positivo tiene que estar en congruencia
con el derecho natural para que esto sea válido. Ahí viene, ¿no? En filosofía lo que se trata es estudiar la validez de las normas, de las figuras jurídicas. ¿Son válidas o no son válidas? ¿No? Y eso es lo que se estudia, ¿no? La validez. Y muchas veces no son válidas. O sea, no tiene una justificación en la realidad. Y son injustas. La mayoría son injustas porque si ustedes van al penal y realizan una encuesta, muchos dicen, doctor, pero ¿yo qué hice? Un feminicida te dice, doctor, eh, yo lo maté, sí, maté a una mujer, así es, pero no lo maté como dice, pues, como habló el juez. O sea, el juez también qué hace, ¿no? Se pone en el papel, o sea, piensa de que él debería de haber pensado así, ¿no? O sea, él debería haber pensado de esa forma. O sea, él debería haber usado la razón, y está la norma y las leyes, ¿no? Pero eso no es así, ¿no? No es así. Entonces, las leyes deben estar acorde, en congruencia, en coherencia con la realidad, y se debe realizar investigaciones por parte de sociólogos, antropólogos, ¿no? Incluso los psicólogos, que vayan a las realidades y estudien y, y esa información lo lleven al Congreso y a partir de allí se evalúa y se saque las leyes para determinadas realidades nada más, porque la realidad en la selva es diferente a la costa y de aquí es diferente a la capital, ¿no? A toda la costa, ¿no? Imagínense el problema que existe, ¿no? Y el justnaturalismo dice que el derecho positivo debe estar conforme al derecho natural para que sean válidos y justos. Cuando practicamos el derecho, este criterio no, porque tú un juez o un fiscal no lo hace decir, ¿no sabe qué, señor juez? Estas leyes no son válidas y son injustas, y es injusto. El juez va a decir, no, pues hermano, no, hermanito, te va a decir, no, no, esto discútelo en filosofía, acá está la ley y punto. Si es justa o no justa, si es válido o no válido, eso no interesa, ¿no? ¿Ya? Y seguimos, ¿no? Entonces, la superioridad del derecho natural respecto al derecho positivo, ¿no? Entonces, el derecho natural se basa en principios y valores, ¿no? Que ya lo hemos visto, ¿no? La justicia, la igualdad, mmm, a la vida, y había uno más, ¿no? Ya me olvidé. Entonces, esos derechos son inherentes, entre comillas, a la naturaleza humana, ¿no? A la igualdad, a la libertad, ¿no? La vida, ¿no? Y son considerados eh, principios fundamentales para la vida, ¿no? Porque si no hubiera libertad, esto sería un caos, ¿no? Si todos no somos iguales ante la ley, y el otro derecho es la propiedad, ¿no? Porque ahí cuando apareció la propiedad, ya hasta las libertades se perdieron, ¿no? Porque yo caminaba siempre por aquí, pero pusieron una barrera, todo esto es mío, entonces las personas ya no tienen libertad de pasar por ahí y tienen que irse por allá, o si no tienen que hacerlo por una vía, ¿no? Entonces eso también afecta el derecho a la propiedad, ¿no? Perdón, el derecho a la libertad, ¿no? Entonces los derechos claves en el justnaturalismo, el derecho a la vida, a la libertad, a la igualdad y a la propiedad, ¿no? Entonces esto es fundamental, ¿no? En el justnaturalismo, ¿no? Y uno de los derechos, ¿no? Vamos a desarrollarlo en forma individual, el derecho a la vida, ¿no? Es un derecho fundamental, ¿no? Y se debe
practicar sin distinción de sexo, raza, género, si eres blanco, negro, etcétera, ¿no? O no hay que realizar diferenciaciones por las características físicas o de lo que piensa los seres humanos, ¿no? Entonces se debe aplicar a todos el derecho a la vida, respetar la vida, ser empático. Somos garantes del mantenimiento de la vida de todos los que nos rodean, pero no se puede quitar la vida de las personas, ¿no? ¿Y qué está pasando en la franja de Gaza? Ahí están matando, pero no, están matando diario. Parece que ha habido, todavía no hay alto al fuego. ¿Y quién lo está haciendo? Lo está haciendo Israel, ¿no? Con apoyo de Estados Unidos. Miren, ¿no? O sea, ahí incluso Estados Unidos no está en la ONU, no lo respeta, igual que Rusia tampoco está en la ONU, me parece también la India y China, ¿no? Son países que... Entonces, ¿qué hacen los norteamericanos? Ya, quitan la vida, ¿no? Los norteamericanos se han dedicado a matar a la población, ¿no? Vietnam, Afganistán, pero ellos dicen, y los medios de comunicación, ¿no? Te bombardean el cerebro que ellos son el adalid de la vida, de los seres humanos en el mundo. Pues es mentira, ¿no? Todos tenemos derecho a la vida, ¿no? Pero debe partir de nosotros, en respetar la vida de los demás. Y como repito, pareciera de que algo está fallando. Si el ser humano no se puede interiorizar esa información del derecho a la vida, parece increíble, pero parece que no, ¿no? O sea, no, las leyes están fallando, algo está faltando, ¿no? Desprecian a la vida, ¿no? Ahí me han mandado un videíto donde un extorsionador tenía pues una granada, ¿no? Y justo cuando ya lo iba a dejar allí, y lo iba a dejar en un taxista, me parece, o un combi, o en una casa, estaban tres en una moto, ¿no? Y justo cuando le iban a dejar para matar, ¿no? Al otro, al que no le paga el cupo, revienta la granada en su mano. Creo que lo soltó y todo esto se fue, ¿no? Y estaba vivo en el hospital. De aquí, ¿no? De aquí para abajo todo esto destrozado, ¿no? Destrozado. Ahora ahí, por ejemplo, ¿no? ¿Qué está pasando? El derecho a la vida. En el que estaba atrás, en el medio, porque eran tres, tiene el cuerpo pues, lleno de puntos, ¿no? Producto de la explosión, ¿no? Incluso hay uno que se le fue la mano, pues, ¿no? Y el otro escapó, porque estaba en el tercero, el primero y el segundo amortiguó el choque y el tercero escapó, ¿no? Y el derecho a la vida, y el como, y repito, está escrito en la Constitución, ¿no? Todos tienen derecho a la vida, artículo 2, y incluso hay un delito, ¿no? Delito de todos los delitos contra la vida, ¿no? El homicidio, feminicidio, asesinato, emoción violenta, parricidio, etcétera, etcétera. ¿Y dónde queda el derecho?
y también las otras ciencias aportan muy poco, al crimen. ¿Qué está pasando? ¿No? Ha ido con su granada para intimidarlo, falló, ¡prum! Reventó y media cara y estaba vivo, los labios estaban colgados, ya. Increíble cómo queda el ser humano ahí, ¿no? ¿Ya? Entonces el derecho a la vida es un derecho aparentemente bien estudiado, pero ¿no? Rusia también hace lo mismo, ¿no? Invadió Ucrania, los rusos han sido más crueles todavía, ¿no? Pero según dicen, Estados Unidos ha sido peor en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Violaron mujeres en masa. Cuando llegaron a Alemania, primero llegaron los rusos, un desastre, ¿no? Violaban mujeres en masa, mataban alemanes, pum, 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 ¿no? Y se los llevaron a la Siberia, dicen, a los alemanes, prisioneros. Dice que fueron como 2 millones, no sé cuántos, ¿ah? No, por ejemplo en Stalingrado, en la guerra de Stalingrado, tomaron como 200.000 soldados alemanes prisioneros y se los llevaron de esclavos, los rusos, a la Siberia. Y de allí dice que regresaron solamente 500. Imagínense la crueldad. Derecho a la vida, ¿no? ¿Qué hizo Estados Unidos con Japón? Le metió un par de bombitas, mataron rapidito nomás un montón de gente, que desaparecieron de la faz de la tierra, se achicharraron y no quedó nada. Derecho a la vida. Estados Unidos invadió Vietnam, ¿no? 10 años, me parece. Más muertos, hubo muertos de los propios estadounidenses que eran migrantes y de los propios vietnamitas, ¿no? Muertos, miles y miles de muertos. ¿Y dónde queda el derecho a la vida, no? Afganistán, Vietnam. Lo ejecutaron a Saddam Hussein, no sé si todavía vivían en esa época, 1900 y tantos. Lo ejecutó Estados Unidos y nunca hubo nada ahí. Pero así es que son todopoderosos, ¿no? Entonces el derecho a la vida, entre comillas, y a nivel normativo, es muy bonito. Es muy bonito. Es uno de los primeros principios en el derecho, ¿no? Porque está en la Constitución y en la Carta de la ONU, ¿no? De los derechos humanos. Pero la realidad, nada, no pasa nada. No frena nada. No motiva nada a nosotros, ¿no? Al resto de los seres humanos, ¿no? Si hay abogados que matan, ¿no? Entonces algo está pasando. El otro es el derecho a la libertad, ¿no? Es la capacidad que tenemos para actuar sin interferencias externas, ¿no? Para actuar sin interferencias externas, ¿no? Y eso también es mentira, ¿no? Dice mentiras. Las interferencias están. ¿Quiénes interfieren en nuestras ideas? Actualmente estamos en una esclavitud mental. Las esclavitudes ya no son físicas, ¿no? Sí. Adelante, Paul. Doctor, disculpe, ¿y por qué es difícil en estos momentos que el Perú se deslinde de los derechos humanos? Sí, por ejemplo, el pacto de San José, Costa Rica, ¿no? Dice ahí, no debe existir la pena de muerte, ¿no? Y si nos apartamos de eso, nos quitan toda la ayuda, dice, ¿no? Nos dejan en el aire, en el ostracismo, nos volvemos solitos, así como Cuba,
y nadie nos va a ayudar, nos cortan los tratados internacionales. Y Estados Unidos es poderoso, ¿no? Dice que los países que ganan guerras es poderosos y ellos hacen lo que quieren, pero nosotros como estamos subordinados tenemos miedos, ¿no? China, por ejemplo, China antes de la Segunda Guerra Mundial, incluso antes de la Primera Guerra Mundial, China era un país pobrísimo. Los campesinos ahí se morían de hambre, ¿no? Una pobreza, había una nobleza, igual que en Rusia, ¿no? Estaban los zares y el pueblo se moría de hambre. Y apareció, pues, aparecieron los bolcheviques, los mencheviques, aunque los mencheviques fueron eliminados, y apareció Lenin, Trotsky, Siboniek, y entraron, ¿no? Por cuestiones circunstanciales, y Stalin, y cuando murió Lenin, apareció Stalin, y Stalin pues en 30 años eliminó el derecho a la vida a nada, ¿no? Y Stalin ganó, pues, ¿no? La guerra mundial, la Segunda Guerra Mundial. Entonces ellos son todopoderosos y no están adscritos a la ONU. Entonces ellos hacen lo que quieren, ¿no? Y purificaron al país también, ¿no? Mataron más de 20 millones de rusos, incluidos los ucranianos. A Ucrania lo mató de hambre. Y a Alemania lo dejaron pero reducido a la mínima expresión. Tiene un ejército, dice, más chiquito que el de Perú. Pero parece que ya están reaccionando porque hay tratados, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, en la cual Alemania no debe tener un ejército, tener lo mínimo nomás. Hasta ahora, mire, está eso. Y China, y ahora Rusia es una potencia, ¿no? Que la ONU. Ahora China, apareció Mao. Mao también mató, creo, más que Stalin. Y China, pues ahora otra potencia. Purificó al país, ¿no? Eliminó Mao, la chamba de Mao ha sido purificar el país, ¿no? Un filtraje. Sí. Y ahora China es una potencia, ¿no? O sea, pareciera de que donde hubo genocidios en masa, allí, ¿no? Esos son potencias, ¿no? Y nosotros nos estamos cayendo a pedazos, nos estamos cayendo a pedacitos. La criminalidad está muy fuerte. Los delitos de corrupción funcionarios acá en Huancayo, ¿no? Porque yo estoy en Huancayo, los juzgados anticorrupción están saturados, llenos de juicios. Cuando ya programan audiencia, programan de acá al otro año. Ahora aparentemente dirán, pero los jueces están trabajando, pero no, pues o sea, la corrupción está fuerte, fuertísimo, fuertísimo. No sé qué vamos a hacer. Y los derechos se vulneran. Por ejemplo, si hacemos una estadística eh, de, de los presidentes del Perú, lo que yo pretendo es hacer una filosofía peruana, ¿no? No hablar tanto de los filósofos europeos, pero siempre hay que tenerlo como referencia, ¿no? Si hacemos una estadística, y no leen a Mariátegui, pues, ¿no? No, Mariátegui, nadie lo lee. Filósofos peruanos, Mariátegui, Luis Alberto Sánchez, Salazar Bondi, ¿no? Nadie lo lee, ¿no? No sé por qué, porque, por ejemplo, de los presidentes, hablando de la decadencia de nuestra sociedad, ¿no? Estamos en una sociedad bastante decadente, empezando por Belaúnde en el año 60 y... Belaúnde entra el 65
Primer gobierno de Belaúnde. Belaúnde, yo nací el 6-6, o sea, cuando yo nací y tenía 2 años, o 3 creo, Velasco le da el golpe de Estado, ¿no? Por un problema de las explotaciones de petróleo con la empresa International Company, no sé. Y, y de Belaúnde no hay un tema de corrupción. Las leyes también eran, eh, creo que no había leyes, o si habría, bueno, pero no hay nada, no hay juicios, no hay nada contra Belaúnde, ¿no? Después entra Velasco, incluso lo quería matar a PPK. Ya PPK estaba desde el primer gobierno de Belaúnde, 1965, ya estaba PPK ahí. Imagínate PPK cuánto lo ha utilizado el Estado. Hasta de casi un año creo que lo han mandado a arresto domiciliario. ¿Cuánto? 50 años. PPK. Y todavía llegó a ser presidente, ¿no? Ahora, Velasco también ha muerto pobre, con su sueldo. Tampoco hay actos de corrupción. Los dos nomás. Después viene Morales Bermúdez, que ha sido sentenciado por lesa humanidad. Después vino Belaúnde, otra vez en Belaúnde, Velasco, no hay nada. Después vino Alan García, corrupto, y se mató, entre comillas. Después vino Fujimori, estuvo en la cárcel, corrupción, ya. Después vino quién? Toledo, sentenciado, corrupción. Después quién vino? Alan otra vez, se mató, él no se veía en un penal, ya, se mató. Después vino Ollanta, que está en la cárcel. Después de Ollanta vino PPK, que si no está en la cárcel, es por viejito ya. Y le ayudaron, pero ya, también está en corrupción. Después de PPK entra Vizcarra, que también está en corrupción y que ya va a salir una sentencia y que de hecho lo canean. Después de PPK, Merino, 5 días. Y después vino Sagasti, que también lo van a someter a un proceso judicial. Y después vino Castillo, que también está en cana. Y Dina, pues, ¿no? O sea, todos, ¿cuánto? 90%, quizás más, de los presidentes del Perú corruptos. Nosotros somos campeones en corrupción. No creo que exista una cárcel para presidentes en el mundo, ¿no? Y tenemos un penal ahí, donde está Castillo, está Toledo y está Ollanta. Ahí también debería haber estado Alan García y también debería haber estado, ya de viejito, o estuvo Fujimori. Imagínense, ¿no? Entonces, a nivel filosófico, mmm, debemos reflexionar sobre esa realidad, ¿no? No sé qué nos está pasando, ¿no? ¿Ya? Bien, entonces el derecho a la libertad mmm, dice de que sin interferencias externas, así como les había explicado, eh, eso es mentira, ¿no? Nadie es libre en este mundo, ¿no? La influencia de los medios de comunicación es fuerte, ¿no? El otro derecho es el derecho a la igualdad, ¿no? A ver, ¿qué pasó? El derecho a la igualdad, ¿no? También ya hemos hablado, en el cual dice que todos somos iguales, pero en estado de naturaleza no somos iguales, ¿no? Sino que somos iguales ante la ley, ¿no? Y al existir la igualdad, aparece la dignidad, ¿no? Porque yo soy igual ante todos, yo soy igual con todos ante la ley, y allí aparece la dignidad que se encuentra en el artículo 1 de la Constitución, ¿no? Luego el derecho a la propiedad, ¿no? Con el derecho a la propiedad, de acuerdo a Marx,
aparece la desigualdad, ¿no? Entonces ya cada uno controla sus bienes, ¿no? Y aparentemente la propiedad privada genera bienestar, ¿no? Bienestar para los que tienen la propiedad privada, ¿no? Pero para los que no lo tienen es mano de obra, y esa mano de obra tiene que trabajar en esas propiedades, en las industrias, en la agricultura, en la explotación de la minería, la explotación minera, y allí se genera la desigualdad, ¿no? Y allí aparece la policía, que es un ente en el Estado que generalmente defiende la propiedad privada, ¿no? Y eso está en la Constitución. Y la propiedad privada de personas que tienen extensiones inmensas de terrenos, ¿no? Porque el capitalismo, ¿no? Ha aparecido, pues, no ha aparecido por el trabajo de los propios capitalistas, sino por la explotación de los seres humanos, ¿no? Esa es otra teoría cuando entremos a Marx, ¿no? ¿Ya? Y la justicia, ¿no? Es dar a cada uno lo que le corresponde de acuerdo a Platón y de acuerdo a Aristóteles, equidad, equilibrio, ¿no? De generar equilibrio entre todos, ¿no? Y la justicia también está relacionado con la igualdad, ¿no? Con el derecho a la igualdad, ¿no? Entonces, estos derechos están vinculados y es antes del positivismo. O sea, estos principios, la igualdad, la libertad, es inherente al ser humano y no es creado por el ser humano mediante normas, sino ya estaba antes. Sino que, ¿qué es lo que hace el positivismo? Garantizar esos derechos, que se cumplan. Y aparecen las leyes, viene el tema coercitivo y el coactivo, ¿no? ¿Ya? Y la dignidad, ¿no? Que está en el artículo 1 de la Constitución, ¿no? ¿No? Y qué implica este derecho, ¿no? Que todos deben ser tratados con respeto y consideración, todos. Ahí está vinculado también el derecho a la igualdad, el derecho a la libertad, ¿no? Entonces, en el artículo 1 de la Constitución dice, ¿no? La dignidad. Y eso tampoco no se cumple, ¿no? O sea, si trabaja más de 10 horas, eh, los jóvenes ahora trabajan 10 horas y le dan un sueldo mínimo. ¿Cómo queda su dignidad, ¿no? Su dignidad humana? ¿Lo tratan con respeto, consideración? No. Y entonces la dignidad también está en cuestionamiento, pero para el justnaturalismo la dignidad es anterior al derecho, ¿no? Al derecho positivo, ¿ya? Y uno de los, se podría decir, de los principios, eh, incluso uno de los principios de la moral sería el respeto de los derechos de los demás, ¿no? Mm, ¿Esto qué implica, no? De que el respeto es que nosotros debemos garantizar, somos garantes de que debemos respetar todos los derechos del resto, ¿no? Y no se convierta esto, ¿no? En una amenaza para la libertad de otros, ¿no? Y el respeto de los derechos de los demás debería ser una máxima dentro de la moral, ¿no? No debe estar ahí encima, ¿no? O es algo parecido, ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Desde la moral cristiana. Y para el justnaturalismo sería el respeto de los derechos de los demás. Si tú respetas a los demás, es muy poco probable que vulneres los derechos de los demás. Porque tú pensarías, razonarías, dirías, pero él tiene derecho a la vida, tiene derecho al patrimonio, tiene derecho a la salud, etcétera, etcétera.
Y si tiene derecho a la vida, yo no soy nadie es para quitarle la vida a la otra persona, ¿no? Y si razonaras de esta forma, no hubiera crímenes, ¿no? Delitos contra la vida. Pareciera de que este principio del respeto de los derechos de los demás no está muy cimentado, ¿no? No, no está muy sólido en la mente, bueno, del peruano, ¿no? Y Kant en su imperativo categórico, principalmente el imperativo categórico, de que cuando tú vas a tomar una decisión, hay un principio en la ética kantiana sobre la universalidad, ¿no? Él decía de que si tú quieres aplicar algo o hacer algo, ese principio, esa máxima, tienes que ver si el resto de las personas lo pueden hacer o no, ¿no? Y si todos lo aceptan y lo hacen, entonces ese principio hay que hacerlo. Pero si el resto de los humanos no lo hacen, entonces no habría que aplicar, ¿no? Ese es uno de los principios del imperativo categórico kantiano, ¿no? Y esto, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? El respeto de los derechos a los demás. Habría que... ¿Cómo lo aplico? Por ejemplo, yo deseo hacer algo contra otra persona y realizo una evaluación que está en mi mente como un conocimiento a priori de que debo respetar el derecho de los demás, debo respetarlo, el derecho de los demás. Y planteo una incógnita, ¿no? El resto estarían de acuerdo con practicar este principio. Si están de acuerdo, lo hago, y si no están de acuerdo, no lo hago, ¿no? Y el respeto del derecho a los demás es un principio pues fundamental, ¿no? Clave, y eso, si lo estuviéramos interiorizado los seres humanos, muy poco probable de que atentarían contra la vida, ¿no? Principalmente contra la vida, porque yo diría, tengo que respetar el derecho a la vida que tiene esta persona y yo no soy nadie para quitarlo, o para quitarle la vida, ¿no? Por más que vengan, me paguen, no, pues no debo hacerlo, ¿no? No debo hacerlo porque hay un principio que forma parte de la moral y evaluando, de acuerdo a lo que dice Kant, no lo haría, ¿no? Pero eh, este razonamiento queda pues en la abstracción, ¿no? Porque en la práctica, en el resto de los seres humanos, no da, no funciona. ¿Y por qué? Mm, Ahora, para Kant, el, la moral es algo que está dentro de la esfera de la racionalidad, ¿no? Nada más. No puede ser empírico, decía Kant. Pero eso no es del todo cierto, ¿no? Porque el respeto del derecho a los demás, como decía, para Kant no se aprende del entorno, sino es algo innato, o sea, es un derecho natural, ¿no? El no matar sería un derecho natural, ¿no? Para Kant y para el justnaturalismo, pero en la práctica eso no es así, ¿no? Porque si una persona nace y crece en un hogar, en una familia de sicarios, alta probabilidad de que va a ser sicario, ¿no? Y para él el respeto al derecho a los demás no existe. No hay ese derecho, no hay ese principio del respeto a los derechos a los demás de ese niño, de ese joven que ha crecido en ese mundo en el cual este principio
no está dentro de sus, ¿no? De sus ideas, dentro de sus conceptos, no existe. Entonces cuando le pagan para que mate, razona, piensa y esto del respeto a los derechos de los demás no está. No hay. ¿Y cómo se le pide que razone conforme a esa máxima? Ya bien, entonces, como les decía, ¿no? Una persona en el Perú, pues, ¿no? Tratando de hacer un poco de filosofía peruana, porque siempre estos criterios hay que pasarlos, ¿no? Y razonar de acuerdo a nuestra realidad, ¿no? Porque si no quedaría en una simple abstracción, ¿no? Y, por ejemplo, te daba el ejemplo de un niño, un bebé que nace y crece en una familia de sicarios, o que se dedican al tráfico de drogas, o que se dedican a la extorsión, ¿no? Nace, crece y para ellos matar por lucro su forma de vida, es normal, no existe otra, ¿no? Entonces, este principio respeto de los derechos a los derechos de los demás, pienso, de que no existe, ¿no? No, no está en su... ¿Y por qué no? O sea, la moral es un conjunto de principios, reglas, y de acuerdo a Kant es innato, que yo no estoy de acuerdo, porque la moral viene de la sociedad, ¿no? De donde tú vives, de tu entorno, etcétera, etcétera, ahí tú lo aprendes. Y eso forma parte de tus conceptos, ¿no? Forma parte de tus conceptos. Eso Yucatán no lo sabías. Mm, Haslit, a ver si por el WhatsApp de repente le escriben, ¿no? Creo que están ustedes en el grupo, ¿no? En el grupo WhatsApp. Y ahí ahí te había cortó. Bien, entonces esa persona, ese ser humano, no creo que tenga o que cuente con ese concepto acá, ¿no? De tal manera que cuando, por ejemplo, le pagan para matar, él va a utilizar su raciocinio, va a realizar un juicio con los conceptos que existen en la mente, ¿no? Y si no existe el respeto a los demás, para él pues, matar no pasa nada, ¿no? Para la conciencia no pasa nada, pero para otras personas que este principio lo tienen interiorizado, sí, ¿no? Entonces, pero este principio lo aprendemos, ¿ah? Yo pienso que lo aprendemos. No creo que sea algo innato en nosotros, ¿no? Para el derecho natural esto es innato, porque el derecho natural es antes del positivismo, ¿no? Entonces este derecho, este principio es innato en el ser humano y cuando llega algo, quieres tomar una decisión, razonas con ese principio y tomas una decisión, ¿no? Pero habría que verlo, ¿no? Habría que verlo y como les digo, siempre con el ejemplo del sicario, ¿no? O del... él, por ejemplo, no existe esto, razona, matar está bien por billete, ya aprobado, listo, y lo hago, ¿no? Ahora, podríamos aplicarle el just positivismo a este señor, es bastante complejo, ¿no? Sí, adelante, Paul. Doctor, ¿y los exhumantes de las penas, es decir, cuando están drogados o, o cuando están con las bebidas alcohólicas, ¿por qué Ah, se les exhuma de las penas? ¿O
¿En qué ¿En parte qué del derecho casos? se ha incluido eso? Mira, a ver, en el Código Penal, eso se llama eximente o atenuación de la responsabilidad penal, ¿no? Eso está artículo 20 del Código Penal. Si tú lees el artículo 20 del Código Penal, ahí está sobre causas que eximen o atenúan la responsabilidad penal. ¿Qué es eximir? No eres responsable. ¿Qué es atenuar? La pena está aquí, baja. Ahora, uno de ellos está, pues, por ejemplo, la anomalía psíquica, grave alteración de la conciencia, eh, grave alteración de la percepción de la realidad, otro de que no posea la capacidad de comprender el carácter delictuoso y esa grave alteración afecta en que para determinarse según esa comprensión, ¿no? O sea, ¿esto qué implica? De que, eh, por ejemplo, anomalía psíquica, no está alcoholismo. El alcoholismo está hablando de alcoholismo, algo patológico, ¿no? Pero si tú tomas para matar, ahí no, ahí no. Por ejemplo, sufrir alteraciones de la percepción. O sea, por ejemplo, tú te vas a una discoteca y sales pero bomba. Allí, por ejemplo, tienes una grave alteración de la percepción, ¿no? Y al tener una grave alteración de la percepción, la realidad también lo percibes de otra forma, ¿no? Y estando en esas condiciones, eh, mm, no puedes tú tomar una decisión sobre la conducta que estás haciendo, ¿no? Por ejemplo, puedes estar matando, puedes estar violando, pero tú no tienes la capacidad en ese momento, ¿no? Pero habría que realizar peritajes para poder determinar eso, ¿no? Porque la culpabilidad es, mire, la culpabilidad está en que la persona debe tener la capacidad mayor de 18 años, aunque ahora el código ha bajado un poquito, ¿no? A 17 para ciertos delitos y eso también ha generado problemas, ¿no? Es la capacidad mayor de 18 años que tiene una persona. O sea, ¿cómo lo define el derecho penal la culpabilidad? O sea, para el derecho penal la culpabilidad no es psicológico, ¿no? Sino es normativo. En el derecho penal, eh, el derecho te define todo. Por eso se dice positivismo, ¿no? O sea, ¿por qué positivismo? Porque, por ejemplo, la culpabilidad lo define el derecho penal, desde las normas. ¿Y quién lo ha hecho? Los juristas. Ahí en Alemania, de esas teorías vienen de Alemania, pero ¿no? Roxin, Jacobs, desde Bidning, Belling, Belzel y todos los filósofos ahí del derecho penal, ¿no? Alemán. Y miren, es la capacidad, y eso no es justnaturalismo, ¿no? Porque la culpabilidad para el justnaturalismo sería otra cosa, ¿no? Pero para el positivismo, donde las leyes te dicen que esto es así y punto, ¿no? Ese es positivismo. ¿Y cómo lo define, no? La culpabilidad. La culpabilidad es la capacidad, mayor de 18 años, bueno, pero ahora ha cambiado un poquito, que tiene esa persona para comprender. O sea, esa persona tiene capacidad para comprender. ¿Eh? Por eso acá se habla de que afecta gravemente el concepto de la realidad y no posea la facultad de comprender el carácter delictuoso que él está haciendo. O sea, él está, por ejemplo, en grave alteración de la conciencia y esa grave alteración de la conciencia no le permite
comprender que lo que él está haciendo es delictuoso, ¿no? Esa es la clave, ¿no? Por ejemplo, hay personas que con un vaso ya están bombas, ya están muertos, ya, ¿no? Sí, adelante, César, ¿no? Levantó la mano, sí, ¿no? Sí, doctor, buenas noches. Buenas noches. En este caso, por ejemplo, en un accidente de tránsito, Mm. eh, las figuras de eximentes o atenuantes, es aplicable, en todo caso, la atenuante, ¿no? O la eximente podría ser más aplicable en un accidente de tránsito, de repente, este, de un chofer que se haya quedado dormido, ¿no? En ese caso, ¿cómo podría aplicarse esta figura, doctor? Ya, mira, aunque ahora estoy hablando de derecho penal, ¿no? Pero está bien. Miren, de acuerdo al derecho penal, ¿cuáles son eh, los criterios para eximir o atenuar la responsabilidad penal? Artículo 20. Uno, anomalía psíquica, grave alteración de la conciencia y alteración de la percepción. Ya. Segundo, menor de 18 años, aunque ha bajado, ¿no? Un poquito a 17. Ellos pueden allí eximirse de responsabilidad penal a uno de 18 años. El otro, legítima defensa, ¿no? Alguien te ataca, tú lo matas, ya. Hay ciertos criterios. Legítima defensa. Eso sería un eximente de responsabilidad penal. El otro, estado de necesidad, ¿no? Tú atacas a alguien porque está afectando un bien jurídico, por ejemplo, baja el esposo con su esposa, la señora está en las últimas para dar a luz, no hay carro, no hay nada en la calle, llama a Maxi, a todo el mundo, nada, y ve un carro del vecino, ¿va? Lo prende y se lo lleva a su mujer y lo lleva al hospital, ¿no? Para el vecino es un robo. Se llevó mi carro, un robo. ¿Quién se lo llevó? El vecino. Voy a la comisaría, hago la denuncia, ¿no? Entonces, pero para el papá, eh, primero ha hecho esa conducta, ha realizado esa conducta para salvar la vida, ¿no? ¿De quién? De su esposa. Derecho a la vida de su esposa o la propiedad. La vida tiene mayor valor, entonces ya me llevo el carro. Y al final es un eximente también de responsabilidad penal. El otro, fuerza física irresistible, ¿no? Que es, por ejemplo, estamos acá en un aula y ocurre un terremoto y al que está primero se cae y todos pasan por encima y lo matan, pues, ¿no? Nadie se ha tenido la voluntad de matarlo, ¿no? Entonces allí hay una fuerza irresistible, ¿no? Luego el otro es miedo insuperable, ¿no? Que son también, ahí atenúan, miedo insuperable, una persona coacciona al otro para que realice una determinada conducta ilícita, ¿no? Tiene miedo, ¿no? La posición de la otra persona, ¿no? El otro es el cumplimiento de un deber, ¿no? Yo tengo un deber, realizo una conducta y afecto bienes jurídicos, ¿no? El otro es el ejercicio de un derecho. Por ejemplo, yo estoy en mi casa, se meten, me quieren desalojar, disparo, ¿no? Entonces yo estoy ejerciendo mi derecho a la propiedad, ¿no? El otro es el consentimiento, ¿no? Entonces, esto se aplica generalmente en violación sexual, a veces no funciona. Y el último es cuando la policía aplica la fuerza para, para mantener el orden público utilizando su arma de reglamento, puede matar, ¿eh? Ya está, ¿no? En el artículo 11, no, 20.11, ¿no? Ahora, con respecto a lo que una persona se ha dormido, no se encuentra estipulado en, en el Código Penal, porque allí sería homicidio simple, no, homicidio culposo, ¿no? Y las penas son de 4 hasta 8, creo, ¿no? O 10.
Ahora, de que estuvo cansado, seguramente hay un peritaje en el cual diga que el factor predominante es el factor hombre, ¿no? Estuvo cansado, ¿no? Pero ya esos... ahora, ¿cómo defenderlo? Se quedó dormido y se fue al abismo o atropelló. Ahora, si el chofer estaba cansado, debería de dormir, ¿no? Es todo un tema de discusión, ¿no? ¿Ya? Bien. Entonces, un poco para no apartarnos, ¿no? Del derecho penal, ¿no? Bien, entonces seguimos, ¿no? Uno de los primeros jus naturalistas, porque ya me falta media hora, Platón, ¿no? Uno de los primeros del filósofo griego, ¿no? Como le decía, estamos en un mundo occidentalizado, ¿no? Y el conocimiento occidental nace en Grecia. Ahí nace todo, ¿no? Después los griegos y después entró Roma, los romanos, ahí entra pues Carlomagno, ¿no? No, claro, ¿no? Que invade el Medio Oriente, lleva los conocimientos griegos y romanos hacia el oriente, y luego los romanos invaden Europa y parte del norte de África, invaden Europa y llevan el conocimiento, principalmente la filosofía platónica, la filosofía griega y también los conocimientos romanos, ¿no? Y de allí llegan acá. Y por eso se habla de mundo occidental, ¿no? Porque de Medio Oriente, más o menos por ahí hacia acá, es el occidente, ¿no? Y de ahí para allá es el oriente, ¿no? Entonces, y ahí está Platón, pues, ¿no? Porque Platón ha escrito, los primeros escritos de Platón es sobre Sócrates. Y luego él ya adquiere madurez intelectual y ya comienza a escribir él mismo, ¿no? Y el otro filósofo conocido también es Aristóteles, ¿no? Que es un discípulo de Platón, ¿no? Y se dedicaron, principalmente Platón, se dedicó a razonar sobre el derecho natural, ¿no? Con algunas diferencias entre Platón y Aristóteles, ¿no? Porque Platón era idealista, ¿no? Y Aristóteles era material, ¿no? Era más material, ¿ya? Y allí es uno de los inicios, ¿no? Uno de los inicios del naturalismo, ¿no? Entonces, como le decía, Platón es puramente idealista, ¿no? Y él hace una separación entre la idea y el cuerpo, ¿no? O la materia, donde la idea está la perfección y la idea es corrompido por el cuerpo, ¿no? Por la materia. Y que cuando mueres, la materia queda y sale pues el alma, ¿no? Y el alma eh, mm, permanece en el universo, ¿no? Y habla de la inmortalidad del alma, ¿no? Y, o sea, toda la energía que hay en el universo está conformado por almas y las almas son energía, ¿no? De acuerdo a Platón. Y luego, como el alma es inmortal, eh, ya cuando van a nacer otro, si tiene suerte, se incorpora en esa nueva vida, ¿no? Por eso, cuando uno va a clase, parece que nosotros recordamos, ¿no? No sé si les ha pasado, ¿no? O sea, tú vas a clase para recordar, o sea, parece tú ves, escuchas y parece que recuerdas. O sea, y tú dices, "Ah, eso ya lo sabía, ¿no?" Y Platón lo dice como reminiscencia, ¿no? Es una forma, dice también para Platón, de mostrar la inmortalidad del alma, porque yo he vivido en una vida anterior, he estado con un alma y ahora estoy en otra vida, ¿no? Y si tengo suerte, se me incorpora en mi mente un filósofo, ¿no? De repente Platón, quién sabe, ¿no? Ahora, si tienes mala suerte, se incorpora a tu mente un alma, pues, pero que no sabe nada, ¿no?
ya no piensas, ¿no? O sea, estás muerto, ¿no? Entonces, para Platón el derecho es un reflejo del mundo de las ideas, superiores a las cosas, a la realidad, a la materia. Para Platón, las ideas. Todos sus libros habla sobre las ideas, incluso el mito de la caverna, ¿no? ¿No? Lean el libro de la República de Platón, allí está el mito de las cavernas, ¿no? Al menos tendrían que leer la República de Platón, ¿no? Es lo mínimo, ¿ah? Para conocer, ¿no? Platón ha escrito, pues, acá tengo algunos, por ejemplo, este libro, ¿no? El Timeo, Critias y Cármides, ¿no? Donde habla de que el universo existe un arquitecto, ¿no? Este es el Fedón, eh, algunos, ¿no? Este es el Menón, y tengo toda mi colección, ¿no? Allí siempre leyéndolo a Platón, ¿no? Platón es lo máximo. Digo, tanto ha escrito en un mundo antiguo, pues, y para mí Platón vivía no en el mundo antiguo de la historia occidental, ¿ah? Me parece que él estaba ya en otro mundo. Por ejemplo, en la Atlántida, por ejemplo, ¿no? Él estaba ahí porque me parece que Platón habla también de la Atlántida. Y Platón ha estado en otro mundo, pues, porque él ha adquirido conocimientos de otro mundo, porque no creo que todo lo que ha pensado provenga estrictamente del mundo antiguo, ¿no? Muy difícil, ¿eh? Son como 23, 28 libros. Y busquen ahí en internet, colección completa de Platón, lo descargan, lo mandan a imprimir y ya tienen ya su colección. Y pónganse a leer, ¿eh? Porque de ahí nace todo el conocimiento occidental, ya sea derecho, antropología, sociología, todo lo que puedan encontrar en el conocimiento occidental nace de Platón. Porque antes de Platón estuvo Sócrates, Sócrates nunca escribió, y de ahí para atrás estuvieron los presocráticos, que ellos pensaban básicamente en el agua, el aire, la tierra y el fuego, ¿no? Sí, adelante, Paul. Doctor, y un libro así fácil que nos recomiende, resumido, para poder leerlo, para tener siquiera un poco de conocimiento. Unas ideas generales, ¿no? Eso yo lo voy a subir ya a la plataforma, ¿eh? Ahí tengo ahí. Ya, yo les voy a, Doctor, es que no todos estamos habilitados en la ya. plataforma. Entonces Ajá. ahí en el Ya grupo, listo, ahí doctor, gracias. lo voy a colocar ahí, me hacen acordar, creo que yo estoy ahí también. Y para darle un libro ahí, un libro un autor que interprete a Platón, ¿no? Y otro libro también que interprete a Aristóteles. Eso ayuda bastante, ¿eh? Eso ayuda, ¿no? Porque a veces cuando te vas a leer de frente, te cruzas. Y ya dices, no, yo no estoy para estas cosas, ¿no? Ya, no, pero ya, no te preocupes, vamos a enviar ahí en PDF al grupo. Ya, voy a apuntar aquí. Ya, bien. Entonces, en Platón, el idealismo, ¿no? Entonces, y al existir el idealismo, Platón se va a lo axiológico, ¿no? Lo axiológico es los valores. La axiología es el estudio de los valores. Se va a los valores, al bien, a las virtudes, desde un punto de vista ideal, ¿no? Y en parte tiene razón, porque miren, eh, a ver, ¿a qué hora son? Antes que me vaya, antes que, perdón, que me pase, ¿no? A 7:34. Porque miren, cada persona, cada ser humano percibimos una realidad. Yo percibo mi realidad, otra persona percibe su propia realidad, todos perciben sus realidades y cada uno tiene sus propias realidades y sus ideas.
de acuerdo a cómo interpretes la realidad. No, de acuerdo a cómo interpretes la realidad, es tu realidad. Entonces la realidad es subjetivo, no es objetivo. Eso, en el derecho se habla de objetividad, pero es un tema pero discutible, ¿no? Porque cada uno percibe su realidad de acuerdo a los conceptos que uno tenga acá, ¿no? O sea, tú recibes información y lo interpretas de acuerdo a los conceptos previos que tienes, ¿no? Y, y defines tu realidad, pues, ¿sí? Lo defines. O el otro, por ejemplo, que no estudió nada, que vive en una estancia, nunca estudió, no sabe leer ni escribir, por ejemplo, le llevamos, por ejemplo, ya, le llevamos, ve esto, observa, y es incapaz de darle una definición, ¿no? ¿Qué es esto? Inclusive de repente ni siquiera sabrá qué color es. Y él dirá, bueno, eso es esto, ¿no? O algo, por ejemplo, esto, ¿no? Para nosotros, por ejemplo, esto es un teclado, ¿no? Un teclado inalámbrico, etcétera, que se conecta a los celulares, porque nosotros estamos inmersos en este mundo de la tecnología, ¿no? Pero para esa persona, ¿qué será? Me acuerdo que salió un preso en Estados Unidos después de 40 años, salió libre. Y cuando salió, vio de que dice, él habla, hay un video por ahí, de que dice que las personas hablan solas. Y dice que él dice, las personas están locas, están locos, todos hablan solos, no sé qué cosa tienen acá en el oído y caminan por la calle hablando solos. Y se ríen solos, están locos, dice. Miren, ¿no? O sea, esa es su propia interpretación. Ha estado 40 años en la cárcel, nunca ha visto un celular. Y para él el mundo debería haber estado paralizado de hace 40 años, ¿no? En 40 años no había celulares. Y él, mira, él cómo interpreta la realidad. O sea, cada uno tiene su realidad. Entonces el idealismo de Platón tiene asidero actualmente, ¿no? Sino que ya el positivismo nos ha arrastrado y el positivismo nos dice, tú debes pensar cuál es tu realidad, lo que te dice el derecho. Y tu conducta debe estar de acuerdo al derecho, ¿no? ¿Ya? Entonces seguimos. ¿Ya? Entonces, dentro del derecho romano también se encuentran referencias al derecho natural, ¿no? Al derecho natural. Entonces, los romanos consideraban de que la naturaleza te da normas, ¿no? Que se manifiestan en dos teorías, ¿no? O sea, los romanos decían de que el derecho natural se manifiesta en dos teorías, ¿no? Uno es el derecho natural, en la cual es comprensible y ordenado, ¿no? Por la razón en la naturaleza, ¿no? Para los romanos la naturaleza tenía su propia razón y, y estaba pues en coherencia, ¿no? Todo estaba en un orden. Pero Platón decía de que existe un arquitecto, ¿no? De que ordena el caos, decía, ¿no? Platón. Pero para los romanos la naturaleza tiene su propia razón, ¿no? Todo era coherente, todo era perfecto, ¿no? Y que el derecho natural también consideraban los romanos de que nace con los hombres, ¿no? Existe derecho natural porque hay hombres o seres humanos. Si no hubiera seres humanos, no hubiera derecho natural, solamente existiría el universo. Pero
¿quién definió el universo? Nosotros, ¿no? Porque lo percibimos. Y si incluso se dice, si no hubieran los humanos, existiera la realidad. ¿Quién crea la realidad? Nosotros, ¿eh? Nosotros lo definimos, definimos qué es lo rojo, negro, la velocidad, creamos, hacemos de todo y creamos nuestra realidad, ¿no? Pero si no estuviéramos, no existiría eso, ¿no? No existiría esa realidad, ¿no? ¿Ya? Entonces, con el advenimiento de la iglesia, de la iglesia cristiana que agarró, pues, la Edad Media son 1000 años más o menos, ¿no? La iglesia cristiana tomó el ius naturalismo, de las ideas de Platón y de Aristóteles, que era más materialista, ¿no? Y, e hizo doctrinas donde en el ius naturalismo existía una ley eterna, ¿no? Establecida por Dios, ¿no? Que todo lo que existe en la naturaleza es creado por Dios y existe una ley divina que es lo perfecto, ¿no? Entonces, eso sería, de acuerdo a Platón, lo ideal, ¿no? Entonces cada persona pensaba en Dios y Dios creaba todo esto en un estado perfecto, ¿no? Y de allí pues existe Dios y eso ha imperado durante 1000 años. No existía la racionalidad, no existía pues el tema cartesiano. Después de 1000 años aparece Descartes, ¿no? Rompe con el pasado. Y también aparece Maquiavelo, ¿no? ¿No? Entonces, Dios es el que establece el derecho natural. Si existe el derecho natural, entonces, y la naturaleza es perfecta, es porque es creado por Dios y es el que da leyes naturales. Y el hombre, como está sujeto a Dios, ya pues está, o sea, el hombre no razona y no, nada, todo lo hace Dios y punto, ¿no? Incluso en el feudalismo, ¿no? Los reyes, los monarcas, ellos justificaban su presencia, incluso hasta ahora, ¿no? Hay algunos países europeos que tienen monarquías, ¿no? Incluso hay reyes en la época medieval que decían que provienen desde Adán, ¿no? Hacían su árbol genealógico y que nuestra justificación está porque a mí me nombra Dios, ¿no? Y eso ha estado pues durante 1000 años y el ius naturalismo ha imperado, pero como algo que proviene del tema divino, ¿no? ¿Ya? Entonces, a ver, continuamos. Entonces, el ius naturalismo tiene dos principios, ¿no? Principal. Uno es la justicia y el otro es el derecho natural, ¿no? Y esto es la base de los derechos humanos, ¿no? Entonces los derechos humanos que, de acuerdo al ius naturalismo, nace con nosotros. La vida, la igualdad, la justicia, ¿no? Nace con nosotros eso. O sea, cuando nacemos, nacemos con el derecho a la vida, a la igualdad, a la justicia, ¿no? Y no creo el derecho de propiedad, ¿no? Eso sí no creo. No creo que sea así, ¿no? Entonces, el ser humano nace con eso y no es necesario que te lo digan, ¿no? Que sabes que tú tienes derecho a la vida. No, sino que es inherente a eso. Yo tengo derecho a la vida. Y también el derecho a respetar los derechos de los demás, ¿no? Creo que ese derecho no nace en el ser humano, ¿no? Y el derecho a la justicia. Ahí un poco que se quiebra eso, ¿no? No está tan clarísimo, ¿no? De que si nosotros
es inherente el derecho a la justicia, entonces ¿por qué somos injustos, no? ¿Qué está pasando si es en nosotros? Lo que yo pienso es de que el tema de la justicia no es inherente al ser humano, pero el justnaturalismo dice que sí, ¿no? La justicia. Pero yo creo que no, porque debido a que nosotros no somos justos, es que aparece el derecho, pues, ¿no? Aparece el derecho, aparece todo lo que ustedes van a estudiar y aparecen los delitos, ¿no? Porque el ser humano es campeón tratando de no hacer lo que dice la norma, ¿no? Porque si hiciéramos lo que dice la norma, no tendríamos trabajo los abogados, ¿no? Entonces el justnaturalismo dice que todos los derechos humanos, ¿no? Es inherente al ser humano desde que nace. Derecho a la vida, dice, ¿no? Yo tengo derecho a la vida. A mí nadie me dice de que una ley no me va a decir que yo tengo derecho a la vida, sino que, o un hombre va a decir, tú tienes derecho a la vida, por eso te respeto. No, sino así nací y es algo desde que nacemos. Y a partir de eso se escribe el jus positivismo, ¿no? El jus positivismo, ¿no? Que ya lo vamos a ver después del examen parcial, ¿no? Y luego el derecho natural, pues, ¿no? Es una norma también que forma parte del derecho positivo, ¿no? Entonces, una cosa son los derechos o los principios jurídicos y otra cosa son los principios naturales del ser humano, ¿no? Es diferente, pero a partir de esos derechos naturales es que se diseña las normas jurídicas, ¿no? De ahí nacen los derechos fundamentales, los derechos constitucionales, que en la Constitución del Perú se encuentra en los artículos 1, la dignidad, y artículo 2, que empieza con el derecho a la vida, y hay todo un catálogo de, creo que 24 derechos, y el artículo 24 también tiene como más de 15, ¿no? Derechos, pero el principal, derecho a la vida, ¿no? Ese es el derecho fundamental, ¿no? No dice derecho a la justicia, ¿no? Eso no existe. O derecho de darle a cada uno lo que le corresponde, tampoco. Lo que sí existe es el derecho a la igualdad, ¿no? Eso está, pues, ¿no? En la... A ver, vamos a buscar acá, está la Constitución. Sí está, ¿no? A ver, un ratito. Y todos estos derechos nacen del... 893, nacen del derecho natural, ¿no? Del jus naturalismo, ¿no? A ver, un momentito. Acá está, ¿no? La Constitución, artículo 1, ¿no? Habla de sobre el respeto a la dignidad, que es un derecho también que forma parte del justnaturalismo, y la defensa de la persona humana, ¿no? Y la dignidad. En el artículo 2, ¿no? Uno de los derechos inherentes al ser humano, derecho a la vida. ¿Ya? Y el otro, en el número 2, la igualdad ante la ley, ¿no? Que es también inherente al ser humano, solamente que está regulado, ¿no? Después, el derecho a la igualdad, a ver, ahí está, ¿no? Derecho a la igualdad, ¿no? Ya lo hemos leído. Y el otro, el número 1, derecho a la vida, ¿ya? Que forman parte del derecho natural, pero el derecho natural dice, no, a mí el positivismo no me está otorgando ese derecho, ¿no? Sino que solamente lo está nombrando para garantizar que yo tengo ese derecho. Sé que el positivismo te da esas leyes para garantizar tu derecho a la vida, pero no te dice que tú tienes el derecho a la vida porque si no, no vives, ¿no? Si no, garantiza, ¿no? ¿Ya? Entonces seguimos. Entonces el justnaturalismo, ¿no? Establece, pues,
el grado de realización de reglas creadas por los humanos, ¿no? En relación a los derechos humanos, porque equivale a preguntar qué leyes valen sin ser creados por ninguna autoridad, ¿no? O sea, las leyes en el naturalismo no son creadas, es inherente, y a partir de allí nace las leyes creadas por los hombres. Porque si no existiera el naturalismo, no hubiese existido el positivismo, ¿no? Entonces son leyes creadas a partir de las leyes. Por ejemplo, todos los delitos contra la vida nacen a partir del derecho a la vida, ¿no? Que es un derecho natural, ¿no? ¿Ya? Y son inalienables e imprescriptibles. O sea, esos derechos no prescriben, ¿no? Van a decir, no, tu derecho a la vida va a estar 20 años, de ahí para allá ya pierdes ese derecho, ¿no? Es inherente, inalienable. O sea, no te pueden quitar tampoco. No te pueden decir, tú no vas a tener ese derecho, ya no tienes derecho a la vida. No, ya, punto, pierdes ese derecho, ¿no? Pareciera que en las guerras ese derecho ya te lo quita, pero ya entre ellos se matan, ¿no? ¿Ya? Y